capítulo 13, versículo 48. Vamos a dar lectura. Capítulo 13 de los Hechos, versículo 48. Dice de la siguiente manera: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y leemos el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a tener esta reflexión, hermanos, bajo el tema ordenados para vida eterna. Bien, cuando oímos esta expresión, podemos equivocarnos y pensar que la Biblia se refiere a aquellos que están ya apartados para la vida eterna, o que están seleccionados, o se puede asociar con la, por supuesto equivocadamente, con la doctrina de la predestinación, que es muy mal interpretada por muchos. Entonces, hermano, el original de esta palabra, ordenados, en este pasaje o en este contexto, es una palabra que su origen en el griego se traduce como tazo. Y era un término que se aplicaba a la disciplina militar, al régimen militar. Cuando yo estaba pequeña en la escuela, o en mis tiempos de niñez, en las escuelas anteriormente, a uno antes de entrar al salón de clase, las escuelas antiguamente eran grandes, ¿verdad? Yo ahora veo colegios que son así casitas pequeñitas, ¿verdad? Pero antes no, antes el concepto de escuela eran. Entonces en aquellos patios formaban a todos los alumnos ordenadamente en fila. Primer grado, segundo grado. Y otra cosa, que como no había tanto kinder, ¿verdad? Hoy hay un kinder 1, kinder 2, kinder 3. No, antes era primer grado, kinder, primer grado y de ahí. Entonces, a uno la voz del director decía, ordénense por fila, y uno era el primer grado, era el segundo grado, y así oíamos las instrucciones, oíamos el himno nacional, y después decían los maestros, o cada maestro le hacía ya señal a su grado, que ordenadamente pasaran a las aulas de estudio. Entonces decía el director, pasen en orden, no rompan fila, pasen en orden. Y así íbamos todos formaditos, cada uno a su grado. Entonces ese concepto de formar fila, a ese concepto es que se refiere esta expresión, formar fila. O cuando los exploradores, ¿verdad?, son llamados a formación, que se ordenan, que toman distancia de brazo y bueno, hasta que oyen la voz de romper fila. Mientras no oyen aquella voz, están en su lugar. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice acá, dice ordenados para vida eterna, tengamos la idea que es una fila. Está hablando de una fila que lleva un orden, que lleva una dirección, que está bajo sumisión, que está oyendo órdenes superiores, que no se dispersa, sino que está oyendo las órdenes superiores. Entonces a eso se refiere, no que están escogidos, porque algunos dicen, ya Dios ya tiene los escogidos para salvación. No, Dios no es injusto. Dice Efesios que por gracia somos salvos. Así que Dios no. En Cristo, hermanos, en Cristo, por la misericordia de Cristo, nosotros y por la gracia de Dios, alcanzamos la salvación.
Bueno, entonces, hermano, el capítulo 13 del libro de los Hechos registra el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Nos comienza relatando desde lo que sucedió en la iglesia de Antioquía, cuando el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Ahí fueron ellos apartados y salieron ellos, dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y emprendieron el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, en su trayectoria, ellos iban predicando, comenzaron a encontrarse, hermanos, con gente que se oponía. Los judíos se oponían mucho, algunos creían, pero otros no. Pero también encontraba gente que aceptaba el evangelio, que oían y creían en la palabra de Dios. Entonces encontraron con gente envidiosa, se encontraron con aquel hombre que era brujo, el famoso Elimas, o Bar Jesús. Pero el procónsul, dice en este relato del capítulo 13 de los Hechos, al procónsul le agradaba la palabra de Dios, le gustaba escuchar el mensaje del evangelio. Como en nuestros tiempos, hermanos, que hay gente que se opone, hay gente que no cree, hay gente que blasfema. Algunos comentarios yo prefiero mejor no leerlos, no verlos, porque ofenden a Dios algunas personas con sus críticas. Entonces eso es así, ese ambiente encontraban ellos: oposición, envidia, y también encontraban a la gente que aceptaban y recibían, hermanos, la palabra del Señor. Así es que, y en el versículo que leímos, dice, fíjense que lo pierdo, no sé, hermano, ya vamos en cierta ocasión le dije a unos hermanos, uno le echa la culpa a los lentes. No, les digo, si ya es la edad, ya los ojos ya no ayudan, ni modo, ya no son los lentes. Bueno, entonces en el versículo 48 que leímos, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así es que, ¿cuáles son las características de los que están ordenados para vida eterna? Bueno, por lo que estamos leyendo y estudiando, dice que en el versículo 48 dice: los gentiles. Fíjese, el ambiente era, hermanos, de oposición. El ambiente era, hermanos, de intriga. De tal manera que dice que el versículo 50 dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. El hermano que predicó anoche mencionó que habló acerca de la rebelión de Coré, y dice ahí que eran hermanos de renombre los que se jalaron para esa rebelión. Y acá encontramos que los judíos intrigantes buscaban a mujeres piadosas, mujeres que oraban, mujeres que ayunaban. Bueno, el inicio del capítulo 13 muestra una iglesia ayunando y orando. Ese era el ambiente de la iglesia en Antioquía, de oración y ayuno. Y habían profetas y habían maestros, se levantaban ministerios. Y los judíos incitaron a mujeres piadosas, de aquellas que se arrodillaban, se tiraban al suelo a orar, que hacían ayunos, vigilias, y dice, y no solamente mujeres de oración, sino que dice distinguidas, de dinero, de la gente de dinero, y a los principales de la ciudad. Es decir, hermanos, el enemigo siempre se va a lo mejor.
A lo mejor coinciden, ¿se han fijado ustedes que coinciden los temas bíblicos, se juntan para decirnos, hermanos, pues que hay que cuidarse, que hay que tener cuidado? Bueno, entonces dice que estamos hablando de las características de los que están formados para la vida eterna. Una de ellas es, hermanos, que los que estamos ordenados para la vida eterna oímos con agrado la palabra de Dios. Esa es una característica. Los judíos no atendieron el mensaje, sí los gentiles, cumpliéndose la profecía que está en San Juan, capítulo 1, versículo 11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a los judíos, pero no le recibieron, le rechazaron. Entonces, hermanos, para nosotros fue la bendición. Para nosotros, los gentiles, sí, los que no somos judíos, el gentil es el que no es judío. Siempre tengamos presente eso. El gentil es el que no es judío. Así es que, gracias a Dios, y ahora ya no somos gentiles, hoy somos hijos de Dios. Somos evangélicos, lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, oímos la palabra de Dios con gozo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, hay una expresión que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 o 9, dice que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos dichosos porque oímos la palabra de Dios y la entendemos y la aceptamos y la vivimos. Ellos, hermanos, comprendieron lo que era escuchar el mensaje. Cuando acordémonos, partimos del pensamiento de un grupo de personas ordenados que están oyendo órdenes, la voz de sus superiores. Y cuando esos gentiles oyeron que estaban ordenados, oyeron la voz de Dios, la recibieron, dice el siguiente versículo, el 49, que salieron e iban predicando. Entonces, hermanos, oímos la palabra de Dios para obedecerla. Amén, hermanos. Para obedecerla, para vivirla. No solo porque oímos, ¿qué? Oímos el radio, oímos, qué sé yo, un ruido, pasa, oímos llover, pero la palabra de Dios debe quedarse, como sucedió en estas personas que oyeron la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que oírla, pero también hay que entenderla, hay que vivirla y hay que llevarla a la práctica. Entonces, otra característica, hermanos, es que los ordenados para vida eterna creen la palabra de Dios. No solo de oírla. Hay gente que ha oído la palabra de Dios. La sabe, la puede pronunciar, pero con sus hechos demuestra que no la creen. Que no la creen en la práctica. Pero ¿qué dice este versículo? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero dice el término dice, y creyeron. Significa, hermanos, que se hicieron ellos dueños de la palabra de Dios. La creyeron. Hay una expresión en San Marcos capítulo 1, al final del versículo 15, el Señor Jesucristo le llama y le dice, creed en el Evangelio.
Porque ¿en qué creemos nosotros? Mire, hay tantas creencias, hermanos. Tengamos cuidado en qué, porque no se trata solamente del término creer. Dice la Biblia, creer en el Evangelio, en la palabra de Dios, que es la que cambia a las personas. Tenemos problemas de carácter, tenemos problemas de tantas cosas, pero solamente la palabra de Dios, hermanos, es la que cambia a las personas. No son las ofensas, no son las expresiones pesadas, ofensivas, duras, sino que es el Evangelio. Estas personas, los gentiles, creyeron, oyeron y creyeron. Creyeron, hermanos, en la promesa de Dios, en lo que Dios, en lo que Jesucristo, la misión que Cristo vino a cumplir acá en la tierra. Dice el versículo, en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos estaban inmersos en sus leyes, pero no creían en Cristo. Así hay personas, como les digo, que oyen, les gusta, pero que no la creen, porque no cambian su actitud, no cambian su posición, no cambian su pensamiento. Pero dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. Porque solo Cristo nos perdona nuestros pecados y nos declara, como decíamos en otro mensaje, y nos declara inocentes. La justicia de Dios. Pero ¿para quién es? A todo aquel que cree. Cuando creemos en la palabra de Dios, hermanos, estamos dispuestos a cambiar. Siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, encontramos el relato del carcelero de Filipo, que cuando vio a los presos sueltos, el hombre se iba a matar y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando en el hogar, en una familia, cuando solamente hay un creyente, aunque al principio los demás se burlen y lo desechen y le pongan trampas y bueno, lo hagan enojar para que diga malas palabras y tantas cosas. Pero al ver la conducta, al ver el testimonio de aquel creyente, la familia comienza a creer. La familia comienza, hermanos, a ver la obra de Dios en la vida de las personas. Entonces, hermanos, los ordenados para la vida eterna también mantenemos el orden. Mantenemos el orden. ¿A qué me refiero? Que llevan un rumbo. Esa fila, esas filas que les mencionaba al principio, llevan un rumbo. Nosotros estamos ordenados para vida eterna, porque hemos oído y hemos creído la palabra de Dios, pero llevamos un rumbo, mis amados hermanos. No vamos a la deriva, vamos a la vida eterna. Hay un himno que dice, marcha con gozo, pueblo del Señor. Y eso estamos haciendo, hermanos. Estamos marchando en orden, sin salirnos, atentos a la voz de nuestro capitán, a lo que Dios nos dice. Va la fila de los creyentes, vamos ordenados hacia el cielo. Escuchamos ahora, hermanos, comúnmente decir, es que ya van a cerrar las iglesias. La gente no dice otra cosa. La gente no dice van a cerrar los estadios, van a cerrar los bares. No, la gente dice, ya van a cerrar las iglesias. Ya van a cerrar las iglesias. Quiero decirles, hermanos, que la iglesia
no se cierra. Se cierra el espacio físico porque somos obedientes y respetuosos a las leyes terrenales. Nos sometemos. Pero la iglesia sigue su marcha. La iglesia va ordenada rumbo a la vida eterna. Esa es nuestra meta. Lamentablemente, sí, nos dicen, señores, se cierra. No hay culto. Pero eso no, pero la iglesia no la cierran, hermanos. La iglesia espiritual no la cierran. Seguimos. Mire que Dios nos ha dado estrategias maravillosas, hermanos, para que sigamos predicando la palabra de Dios. Mire cuántas puertas el Señor nos abrió en momentos de incertidumbre. Porque de veras, hermanos, de veras, a muchos nos cayó como baldada de agua helada cuando se cerraron las iglesias. Yo sentí que fue el acabose, la iglesia cerrada. Pero Dios comenzó tan lindo el Señor, ¿verdad? No, veamos, empezamos ahí y hemos aprendido, hermanos, que aunque nos cierren estas puertas, la iglesia, hermanos, sigue predicando. No sé quién fue el autor de aquel coro que dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Aleluya. Así es que no nos preocupemos, hermanos. Sí, preocupémonos en cuidarnos y en cuidar a los demás, a los nuestros, en tener. Pero esa noticia, hermanos, inmediatamente la iglesia tiene ya la estrategia, porque ya Dios iba adelante. Empezamos con los cultos en Zoom, las videollamadas, las transmisiones y bueno, todo aquello, hermano, que nos da el sostén espiritual que necesita la iglesia para no perder el rumbo, para no perder la meta, para no salirse de las filas, porque estamos ordenados para la vida eterna. Ahí va la iglesia, marchando, siguiendo las órdenes de nuestro capitán. Gloria al Señor. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. En esta mañana hermosa, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque nos diste el ánimo para levantarnos, para darte gracias, Señor, y para encaminarnos a este lugar donde adoramos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, familias que están, Señor, en línea con nosotros. Gracias, Señor. Te suplicamos que derrame bendiciones en su vida, Señor. Si hay enfermos, que sean sanados, Señor. Si hay algún problema, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Porque vamos marchando, Señor. Vamos ordenados a la meta que nos tienes preparada, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos mientras vamos en este caminar. Gracias, Señor, porque eres nuestra sombra en el momento del candente sol, Señor. Eres nuestra luz en la oscuridad de los problemas y las pruebas que nos vienen. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.